Dicen que el desierto egipcio guarda secretos que jamás han sido revelados. Bajo el sol que todo lo quema, entre las sombras que se alargan al caer la tarde, las pirámides desafían al tiempo. Son más que monumentos, son enigmas tallados en piedra. Cuando uno las contempla por primera vez, una pregunta inevitable surge desde lo más profundo del alma. ¿Qué hay realmente dentro de ellas? No es solo curiosidad, es el eco de algo más antiguo que nosotros mismos, un susurro que nos invita a mirar más allá de la superficie. Antes de continuar, quiero invitarte a acompañar este viaje suscribiéndote al canal Mundo Antiguo. Aquí exploramos la historia no como una colección de fechas, sino como un misterio latente que aún respira bajo la arena. Y ya que estamos comenzando esta travesía, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, porque cada rincón del mundo guarda su propio reflejo de Egipto. La arena se mueve con lentitud, como si marcara un tiempo distinto. El viento del desierto canta melodías que los siglos no han podido borrar. Entre sus notas se percibe un idioma olvidado, el lenguaje de la piedra. Aquellos que levantaron las pirámides no lo hicieron solo con manos y herramientas, sino con una intención espiritual que traspasaba los límites de la vida y la muerte. Cada bloque, cada ángulo, cada sombra proyectada por el sol era parte de un relato mayor, una narración construida para la eternidad. Frente a ellas, el ser humano se hace pequeño. El corazón late más lento, casi al ritmo de la tierra. El aire se espesa y el silencio se vuelve tangible. Son momentos en los que uno se pregunta si las pirámides fueron creadas para guardar cuerpos o para guardar almas. Porque más allá de los restos de los faraones, dentro de esas piedras gigantes, parece habitar algo más, una presencia invisible que ha resistido el paso del tiempo. Los antiguos egipcios creían que la muerte no era un final, sino una puerta. Vivir era solo una parte de un ciclo más grande, una transición hacia una forma distinta de existencia. La pirámide, entonces, no era una tumba en el sentido literal, sino un instrumento divino, un vínculo entre el mundo de los vivos y el reino de los dioses. En su interior se escondía la promesa del renacimiento, un camino simbólico que llevaba al faraón a encontrarse con su propia divinidad. Para nosotros, hombres y mujeres de un tiempo lejano, estas construcciones despiertan algo ancestral. Al contemplarlas, percibimos una tensión entre el misterio y la razón, entre la fe y la ciencia. Queremos entender su origen, su propósito, sus mecanismos, pero en el fondo también tememos descubrir que no poseemos las palabras necesarias para traducir su silencio. Las pirámides parecen decirnos que hay cosas que no pueden explicarse, solo sentirse. El olor del polvo caliente se mezcla con el del incienso de una antigüedad perdida. En la imaginación surge la imagen de sacerdotes con túnicas blancas, caminando entre antorchas encendidas, entonando cánticos para guiar el alma del faraón. Se abren puertas de piedra. Los corredores están cubiertos de símbolos tallados con precisión divina. Cada pared cuenta una historia. Cada dibujo es una oración visual. En el centro de todo, el faraón espera su transformación, dormido dentro de un sarcófago de granito que luce más como un altar que como un ataúd. El viajero que entra hoy en las cámaras interiores apenas alcanza a comprender la magnitud de aquello que sus ojos contemplan. Las paredes parecen hablar en un idioma antiguo, lleno de formas geométricas que manifiestan un orden cósmico. Nada está puesto al azar. Ni la orientación, ni la altura, ni el tamaño de los pasajes. Todo obedece a un patrón sagrado. Es como si los constructores hubieran querido alinear la tierra misma con el cielo, conectando a los dioses con los hombres en un solo punto de energía. Dentro, el silencio domina. Pero no es un silencio vacío. Es un silencio vivo, espeso, casi irrespirable. Uno siente que las piedras observan, que recuerdan. Cada una ha sido testigo de ritos y ofrendas perdidos. El visitante moderno, rodeado de tecnología y conocimiento, se siente súbitamente ajeno.
Las luces eléctricas con las que se exploran los pasadizos parecen una intrusión. Aquella oscuridad, en cambio, parece recordar los fuegos rituales, las sombras danzantes, los cánticos graves que resonaban como el latido mismo del universo. Quizás lo que hay dentro de las pirámides no sea algo físico. Tal vez lo que guardan no puede medirse ni pesarse. Guardan una idea: la búsqueda de la eternidad. En sus cámaras no solo reposaban los cuerpos de reyes, sino los sueños de toda una civilización. El deseo de vencer al tiempo, de escapar de la muerte, de comprender el propósito último de la existencia. Esa es la verdadera joya oculta bajo toneladas de piedra. El tiempo moderno nos ha acostumbrado a mirar hacia el futuro, pero las pirámides nos enfrentan al pasado y al mismo tiempo nos devuelven al presente. Nos hacen pensar en lo que permanecerá de nosotros cuando todo lo demás desaparezca. Nos recuerdan que el ser humano siempre ha intentado construir algo que lo trascienda, algo que pueda resistir incluso la desaparición del nombre y la memoria. Mientras los arqueólogos desentierran cámaras y descifran jeroglíficos, el misterio persiste. No se trata solo de encontrar tumbas intactas o tesoros ocultos, sino de comprender el propósito espiritual que motivó semejante esfuerzo. ¿Qué pensaban aquellos hombres al colocar la última piedra bajo el sol del mediodía? ¿Qué sentían al saber que su obra duraría más que ellos, más que su propio imperio? Tal vez, sin saberlo, estaban creando un mensaje dirigido hacia nosotros. Las pirámides hablan en metáforas. No son solo construcciones, son símbolos de ascensión. Cada piedra es un paso hacia el cielo, un peldaño invisible hacia lo eterno. Su forma busca el punto donde la materia toca la luz, donde el alma abandona su peso y se funde con lo divino. Por eso, cuando las contemplamos al amanecer, cuando el sol acaricia sus aristas doradas, sentimos una vibración que no pertenece a este mundo. Es la voz del pasado que aún resuena. En el interior de cada ser humano hay también una pirámide, un espacio sagrado donde guardamos aquello que consideramos eterno, los recuerdos, la esperanza, la fe. Quizá por eso nos fascinan tanto, nos reconocemos en ellas. Sus muros de piedra son como las murallas de nuestra propia mente, construidas para proteger lo más profundo de nosotros mismos. Y cuando intentamos descifrar lo que ocultan, en realidad estamos tratando de comprendernos. El hallazgo más importante no será nunca el contenido físico de una tumba, sino el descubrimiento interior que provoca la búsqueda. Lo que las pirámides nos enseñan es que el misterio no necesita ser resuelto para ser comprendido. Es una presencia que invita a la contemplación, un recordatorio de que lo invisible puede ser más real que lo tangible. Como decían los sacerdotes antiguos, solo quien acepta el misterio puede vislumbrar la verdad. El viento vuelve a soplar sobre las dunas. Las sombras cambian, los contornos se desdibujan, pero las pirámides permanecen, inmutables, eternas. Es allí donde empieza nuestro viaje, entre los ecos de una civilización que aún tiene mucho que decirnos. Nos espera un camino de descubrimiento, de símbolos y de revelaciones. Un viaje hacia el corazón de la piedra, donde la historia se mezcla con la eternidad. Así comienza nuestro recorrido por las entrañas del antiguo Egipto. Prepárate para adentrarte en un mundo donde lo real y lo mítico se confunden, donde los dioses aún caminan entre las sombras, y recuerda suscribirte a Mundo Antiguo para no perder los próximos capítulos de esta travesía. Porque lo que encontrarás dentro de las pirámides no es solo lo que los faraones dejaron atrás, sino lo que tú mismo estás destinado a descubrir. El desierto egipcio no habla con palabras, pero su silencio está lleno de sonidos antiguos. Cuando el viento sopla entre las dunas, parece arrastrar los ecos de voces que alguna vez ordenaron levantar montañas de piedra para desafiar al tiempo. Todo en este paisaje fue testigo del nacimiento de una idea inmortal, el deseo de un pueblo por vencer la muerte y dialogar con lo divino. Egipto no surgió de la nada, nació de la necesidad de comprender lo eterno, de escuchar lo que la tierra y el cielo tenían para decir. Y fue allí,
entre la arena ardiente y el Nilo sagrado, donde los faraones aprendieron a hablar con los dioses. El silencio no era ausencia de sonido, sino presencia de misterio. Al caer la noche, cuando la temperatura descendía y el horizonte se teñía de un azul profundo, el desierto se convertía en un templo sin techos. Las estrellas parecían tan cercanas que uno podía creer que los dioses caminaban entre ellas. Los antiguos egipcios veían en ese cielo el reflejo ordenado de su mundo. Cada estrella tenía un nombre, cada constelación un propósito. Así nació la idea de que las pirámides no eran solo tumbas, sino prolongaciones de ese cosmos, estructuras que unían la tierra con el firmamento. El faraón era mucho más que un rey, era un mediador entre los hombres y las potencias eternas. Su reinado no pertenecía solo al mundo visible, sino también al invisible. Su voz debía mantener el equilibrio del universo, y su deber más sagrado era asegurar la continuidad del ciclo cósmico. Por eso las pirámides no se levantaron como expresión de poder material, sino como manifestación del poder espiritual. Representaban el orden sobre el caos, la luz sobre la oscuridad, la vida sobre la muerte. Imagina el amanecer sobre las orillas del Nilo. Las aguas reflejan el primer rayo del sol, y en la distancia la silueta de las pirámides se incendia en dorado. Para los egipcios, ese momento no era solo un espectáculo natural, sino un acto sagrado. Creían que el dios Ra navegaba cada día por el cielo en su barca solar, venciendo a las fuerzas de la noche. Así las pirámides se alineaban con el movimiento del sol como un testimonio de unión entre el mundo humano y el divino. Eran, en esencia, templos de luz. El viento del desierto erosionaba la piedra, pero también la consagraba. Cada grano de arena parecía guardar un secreto, una memoria. Por eso, cuando un faraón ascendía al trono, su primera tarea era asegurar que su morada eterna comenzara a erigirse. Esa obra no se hacía con urgencia ni improvisación. Era el resultado de un plan meditado, trazado bajo la guía de sacerdotes y astrónomos. Cada medición, cada orientación, correspondía a una creencia profunda, la de que el alma debía viajar de regreso a las estrellas de las que provenía. El silencio del desierto es también el silencio de la espera. Bajo ese cielo sin nubes, los constructores se enfrentaban a una tarea imposible para cualquier civilización moderna sin maquinaria, y sin embargo lo hicieron, con paciencia, con fe, con una devoción que solo se explica cuando comprendemos que no levantaban simples monumentos, sino plegarias de piedra. Su trabajo era oración, su esfuerzo, ofrenda. Cada piedra colocada era un acto de inmortalidad. En ese esfuerzo colectivo nació una de las civilizaciones más duraderas del planeta. Egipto entendió que el desierto no era enemigo, sino un guardián. La arena protegía lo sagrado. Las tumbas escondidas bajo la piedra no eran abandonos, sino refugios del alma. Allí, el cuerpo descansaría para siempre, protegido del paso del tiempo. Era la manera que tenían de asegurar la continuidad de la vida en el más allá. No había temor a la muerte, solo respeto a la transformación. Muchos viajeros modernos, al caminar por estas tierras, sienten que el desierto los observa. Dicen que el viento tiene un sonido particular, como si arrastrara palabras antiguas. No están equivocados. Los egipcios creían que los dioses podían hablar a través de los elementos: el agua, el aire, el fuego y la piedra. Cada uno era un vehículo de comunicación, y cuando un faraón pronunciaba sus plegarias bajo el cielo estrellado, su voz se mezclaba con el susurro del viento, convirtiéndose en parte del lenguaje eterno del universo. Los pueblos de otras civilizaciones veían el desierto como una frontera, un límite, pero para los egipcios era el corazón mismo del mundo. De esas dunas nació su sabiduría, de esa sequedad sus templos, de esa inmensidad su sentido del orden. En ese silencio se forjó la identidad de un pueblo que entendía la vida como parte de un ciclo más vasto. La pirámide simbolizaba ese ciclo. Su base tocando la tierra representaba lo material y su cúspide señalando al cielo lo espiritual. El viento levantaba remolinos de arena que se elevaban hacia el cielo como columnas doradas.
Así interpretaban los antiguos el mensaje de los dioses, una danza entre lo visible y lo invisible. Cada fenómeno natural tenía un significado. El trueno era la voz de una divinidad, la lluvia una bendición, el sol una manifestación del poder puro. Entonces se comprende por qué Egipto se volvió tan obsesionado con la armonía entre la naturaleza y el espíritu. Nada podía dejarse al azar, porque todo tenía un propósito cósmico. Desde muy temprano, los sacerdotes del templo aprendieron a leer los signos del cielo. Observaban los movimientos de las estrellas y encontraban en ellos instrucciones divinas. Era común que los faraones consultaran esas lecturas antes de tomar decisiones. Los templos se orientaban hacia las constelaciones que ellos consideraban sagradas, y las pirámides no fueron la excepción. No se trataba solo de arquitectura, sino de astronomía espiritual, una ciencia que buscaba el equilibrio entre la tierra y el orden celestial. Dentro de las cámaras funerarias, los muros estaban cubiertos por textos sagrados. No eran simples inscripciones, sino fórmulas destinadas a guiar al faraón en su viaje al más allá. El desierto era el punto de partida del alma. Cuando el cuerpo del rey era colocado en su sarcófago, los sacerdotes creían que comenzaba una ascensión real. El espíritu debía cruzar el cielo nocturno y recorrer las estrellas que formaban el trono de Osiris, dios de la resurrección. Así, cada pirámide era una nave simbólica navegando hacia la inmortalidad. Pero, ¿cómo explicar la emoción que se siente al contemplar aquel paisaje? Es una mezcla de paz y temor, de curiosidad y reverencia. Uno comprende que los antiguos egipcios no necesitaban pruebas de lo divino, porque lo sentían en el aire, en la luz, en cada pulso de la naturaleza. Para ellos el desierto no era vacío, era presencia. Cada día y cada noche eran dos mitades de una misma oración, y la eternidad era la respuesta. Cuando la noche se alza sobre las arenas y todo el calor del día se disipa, se escucha un profundo silencio. Entonces uno comprende que ese silencio no es muerte, sino vida suspendida. Es el mismo que envolvía a los sacerdotes mientras trazaban los planos de las pirámides, el mismo que acompañaba a los obreros mientras levantaban los bloques, el mismo que resonaba cuando el faraón era sepultado bajo toneladas de piedra. Ese silencio es la voz del desierto, una voz que no se oye con los oídos, sino con el alma. A lo largo de los siglos, esa voz ha perdurado. Ha atravesado invasiones, saqueos y olvidos, pero sigue viva. Nos habla todavía, aunque a veces no sepamos escucharla. Está en el viento que sopla entre las ruinas, en la arena que cubre y descubre los secretos antiguos, en la luz que sigue ajustándose a los ángulos perfectos de las pirámides al amanecer. Los faraones ya no hablan con palabras, pero su mensaje sigue allí, grabado en la geometría del tiempo. El desierto, con su inmensidad y su calma, se convirtió en el maestro de Egipto. Enseñó paciencia, humildad y devoción. Mostró que el silencio puede contener más sabiduría que 1000 discursos. Y en ese silencio eterno nació la voz de los faraones, una voz que nos sigue llamando a mirar hacia arriba, hacia las estrellas que reflejan nuestro propio destino. Porque al final, entender las pirámides no es solo descifrar la piedra, sino escuchar el eco de esa antigua voz que todavía se eleva desde el corazón del desierto. En el interior de las pirámides se respira un aire distinto, pesado y antiguo. No es el aire del desierto, seco y claro, sino otro más profundo, impregnado de siglos y de silencio. Al cruzar el umbral de piedra, uno tiene la sensación de entrar en el pecho mismo de la tierra. Las sombras envuelven las paredes, y cada paso parece despertar ecos dormidos. Así comienza la verdadera exploración, no la que busca tesoros visibles, sino la que intenta escuchar el palpitar oculto del alma egipcia. Dentro de esos corredores estrechos y fríos, el tiempo deja de avanzar y se convierte en presencia pura. El corazón de la pirámide no se mide en metros, sino en misterios. Bajo toneladas de piedra, donde la luz apenas se atreve a penetrar, los constructores escondieron algo más que el cuerpo de un rey. Allí ocultaron un concepto, una verdad
sobre la existencia que se nos escapa entre las manos. Los antiguos llamaban a ese espacio el Duat, el mundo intermedio entre la vida y la muerte. Decían que quien entraba debía hacerlo preparado para enfrentarse a sí mismo, porque las pirámides eran también espejos, reflejos del alma que buscaba el renacimiento. Los pasillos se estrechan a medida que uno avanza, obligando al cuerpo a inclinarse, a rendirse ante la piedra. Ese gesto físico se convierte casi en una liturgia. Quien entra en la pirámide debe humillarse, abandonar lo que es, dejar atrás su vida terrenal. Es un viaje hacia adentro, hacia lo sagrado, donde la oscuridad se convierte en maestra. En ese descenso simbólico, el visitante revive el camino del faraón en su tránsito hacia lo eterno. Cada cámara es una etapa, cada muro un umbral, cada silencio un canto que reclama ser escuchado con el corazón más que con los oídos. Durante las excavaciones, los arqueólogos encontraron cámaras ocultas, pasajes sellados y estructuras que desafiaban toda lógica constructiva. Algunas parecían no conducir a ningún lugar visible, como si su propósito fuera más espiritual que arquitectónico. En el Egipto antiguo, nada era casual. Cada espacio tenía una razón, cada piedra una función simbólica. Los constructores sabían que el alma, al abandonar el cuerpo, necesitaba recorrer un laberinto para purificarse y renacer en la eternidad. La pirámide, por tanto, era el mapa del alma, un recorrido hacia el centro del ser, hacia su corazón dorado. En las paredes internas, grabados casi invisibles, relataban la travesía del difunto a través del inframundo. No eran decoraciones ni adornos, eran conjuros, plegarias y fórmulas mágicas escritas por manos consagradas. Los sacerdotes se aseguraban de que cada signo estuviera tallado con precisión ritual, porque creían que el poder de la palabra podía abrir los portales del más allá. Allí estaban descritos los dioses que el faraón debía enfrentar, las pruebas que debía superar y las promesas que debía cumplir antes de alcanzar el renacimiento. Cada jeroglífico era un latido de ese corazón oculto. El misterio del interior de las pirámides no se limita a lo visible. Muchos investigadores han señalado que la estructura misma genera un efecto sensorial único. Dentro, el sonido se comporta de forma extraña. Una voz susurrada junto a una pared se propaga como si la piedra respirara. Algunos afirman que esta acústica no fue accidental, sino parte de un diseño consciente. El eco servía para conectar al visitante con su propia voz interior, haciendo resonar en él el recuerdo del origen. La pirámide era un instrumento, una cámara espiritual donde lo humano podía escuchar el eco de lo divino. El aire dentro de una pirámide parece detenido. A pesar del paso de miles de años, se conserva seco, sin olor, sin movimiento. Algunos lo describen como el aliento del tiempo. Otros dicen que es simplemente la manera en que la piedra guarda la memoria. Pero hay algo innegable. En ese vacío late una energía silenciosa. No se ve ni se puede medir, pero se siente. El cuerpo lo percibe, el pecho se aprieta, los pensamientos se aquietan. Es como si el visitante fuera absorbido lentamente por un corazón gigantesco que aún palpita bajo la arena. Los egipcios creían que el corazón era el centro del alma. No el cerebro, no la mente, sino el corazón. En el juicio final, cuando el alma del difunto se presentaba ante los dioses, su corazón era colocado en una balanza frente a la pluma de Maat, símbolo de la verdad. Si el corazón era ligero, el ser renacía en la eternidad. Si pesaba demasiado, era devorado por Amit, la devoradora de almas. Por eso el corazón dentro de la pirámide tenía un papel sagrado. Era el punto donde se unía lo humano con lo divino, donde el rey entregaba su esencia al universo. A veces, los exploradores modernos, al entrar en la cámara del faraón, dicen sentir algo inexplicable. No miedo, sino una presencia profunda. Es como si, incluso vacías, esas cámaras guardaran la huella espiritual de los antiguos rituales. Uno imagina el brillo de las antorchas reflejándose en los muros, el sonido grave de los cánticos, el aroma del incienso llenando el aire. Es en ese momento cuando se comprende que, más que un lugar físico, la pirámide era un espacio de transición,
un puente entre el cuerpo y el espíritu, entre lo perecedero y lo eterno. El sarcófago que ocupaba el centro de la cámara principal no era una simple caja funeraria. Su forma, su material, su orientación respondían a un conocimiento profundo del simbolismo. El granito, traído desde canteras lejanas, era considerado una piedra viva, capaz de contener la energía del cosmos. Su color oscuro representaba el cielo nocturno, y su forma rectangular era una alusión al horizonte eterno. Allí reposaba el faraón, rodeado de ofrendas, de estatuillas que representaban sirvientes espirituales, de amuletos con figuras sagradas. Todo dispuesto para asegurar su renacimiento en la luz del más allá. El recorrido hasta el corazón de la pirámide se convertía también en una metáfora del autoconocimiento. Cada paso hacia el interior equivalía a un paso hacia el propio centro. En ese silencio absoluto, el visitante era obligado a escuchar el latido de su propio ser, y allí, en la más completa oscuridad, ese ritmo se confundía con el del edificio mismo. Era como si la pirámide respirara al compás del hombre, recordándole que la eternidad está en su interior y no afuera. Las piedras no solo guardaban historia, sino conciencia. En los textos antiguos se mencionaba la idea de que el faraón debía morir 2 veces para alcanzar la verdadera vida. La primera era su muerte física, la segunda su muerte simbólica en el corazón de la pirámide. Solo entonces renacía como una estrella, unido para siempre al ciclo del cosmos. Esto nos enseña que, para los egipcios, la iluminación no era un don, sino un proceso. El alma debía atravesar su propio laberinto interior hasta alcanzar la plenitud. La pirámide no era una tumba, sino el escenario de esa transformación sagrada. El corazón oculto de las pirámides, ese núcleo donde convergen materia y espíritu, sigue hablándonos a través del tiempo. Tal vez por eso, cuando los científicos y arqueólogos intentan descifrar sus secretos, siempre quedan preguntas sin responder. La ciencia mide, analiza, clasifica, pero el misterio aguarda, intacto. La verdad parece esconderse en los intersticios de la piedra, en los pasillos que no llevan a ninguna parte, en los ecos que el oído no logra captar del todo. Porque lo que allí se guarda no es un secreto humano, sino una porción de eternidad. Cuando uno emerge nuevamente a la luz del sol, después de recorrer el interior de la pirámide, siente que ha cambiado. El aire del exterior parece distinto, más liviano, más claro. Hay una sensación de renacimiento, como si ese viaje por el vientre de la tierra hubiera purificado algo dentro. Tal vez eso sea lo que los antiguos querían que experimentáramos al volver a la superficie. La certeza de que, aunque el cuerpo es frágil, el alma posee la fuerza de los siglos, y que la verdadera cámara del rey está dentro de cada uno de nosotros. Así, las pirámides no solo guardan los corazones de los faraones, sino que custodian el misterio mismo de la existencia. Son recordatorios de que el ser humano siempre ha buscado su centro, su propósito. Bajo sus sombras, comprendemos que no hay diferencia entre los dioses y los hombres, solo grados distintos de conciencia. El corazón oculto de la pirámide late todavía, esperando que alguien se atreva a escucharlo sin miedo, con el alma desnuda. Porque esa es la clave para entender Egipto. Saber oír lo que la piedra quiere decirnos desde el principio de los tiempos. Nadie sabe exactamente cómo se levantaron las pirámides. Entre las arenas del tiempo se perdió la historia de su construcción, dejando solo conjeturas inscritas en piedra. No fueron máquinas las que las erigieron, sino hombres guiados por una voluntad más poderosa que el miedo, más eterna que el descanso. Lo que lograron desafía la lógica moderna, y aún así permanece allí, en silencio, recordando que los secretos de la humanidad son tan profundos como las sombras de sus templos. Las pirámides no son ruinas, son testigos. Hablan por aquellos que sabían escuchar la voz de la geometría sagrada. Se dice que cuando el faraón ordenaba iniciar su tumba, miles de obreros, artesanos y sacerdotes se reunían para participar en el proyecto más importante de sus vidas. No era solo una obra física, sino espiritual. Cada tarea tenía un sentido sagrado, y cada jornada de trabajo
comenzaba con ofrendas y cánticos al sol. Bajo el resplandor del amanecer, las primeras piedras eran colocadas siguiendo alineaciones que imitaban los movimientos del cosmos. El objetivo no era simplemente construir, sino reproducir el orden universal en la Tierra. El diseño de las pirámides no nació del azar. Los arquitectos egipcios eran maestros de la proporción, guardianes de fórmulas que vinculaban la belleza con la divinidad. Todo tenía una medida precisa: la inclinación de los lados, la distancia entre las cámaras, el ángulo de los pasadizos. Incluso la ubicación en el paisaje fue cuidadosamente elegida. Estaban dispuestas a lo largo del Nilo como reflejo de un patrón celestial, un mapa invertido de las estrellas que gobernaban el destino del faraón. La pirámide era, por tanto, una proyección del cielo sobre la tierra. El laberinto de cámaras en su interior no fue improvisado. Cada pasillo representaba un estado del alma, un tránsito simbólico de la oscuridad hacia la luz. Los obreros no sabían quizá el sentido último de lo que construían, pero lo intuían. Ellos participaban en un rito que trascendía sus vidas. Día tras día, transportaban bloques gigantescos que pesaban lo que un pequeño navío, avanzando entre cantos, sudor y oración. Y mientras trabajaban, las montañas de piedra crecían hacia el cielo. Los métodos que emplearon han sido motivo de debate durante siglos. Algunos dicen que usaron rampas inmensas de barro y arena. Otros afirman que manipularon principios físicos que apenas comprendemos hoy. La verdad tal vez se encuentre en algún punto intermedio, escondida entre el ingenio humano y el misterio. Lo cierto es que los egipcios poseían un conocimiento íntimo de la materia, del equilibrio y del peso. Sabían cómo domar la piedra sin romper su espíritu. En cada bloque había cálculo y en cada alineación, devoción. El sonido de los martillos y las cuerdas resonaba bajo el sol implacable. Sin descanso, los obreros labraban los bloques en las canteras de piedra caliza, a veces a kilómetros de distancia. Luego los transportaban por el Nilo en grandes barcazas, aprovechando las crecidas del río como si fueran una bendición divina. En los talleres, escultores e ingenieros trabajaban en armonía con sacerdotes que bendecían el proceso. Era una convergencia de ciencia, arte y religión que hoy parece imposible de replicar. La organización detrás de estas construcciones era casi sobrehumana. Miles de trabajadores vivían en aldeas construidas cerca de las pirámides. Había cocinas, hospitales, supervisores, escribas y sacerdotes encargados de los rituales. Todo estaba previsto, desde la alimentación hasta las ceremonias diarias para honrar a los dioses. La pirámide no era una obra impuesta por la tiranía, sino una empresa colectiva sostenida por la fe. Muchos de los que trabajaron en ellas creían que su labor los acercaba al cielo tanto como al faraón. Participar en la eternidad era una forma de inmortalidad compartida. Los arquitectos más sabios guardaban planos secretos. Los transmitían de manera simbólica, grabados en papiros que pocas manos podían leer. Se decía que los cálculos y las fórmulas provenían de Thoth, el dios del conocimiento, y que cada línea de diseño era también una oración. La precisión era tan sagrada que cualquier error era considerado un acto de impureza. Construir una pirámide era un acto de equilibrio espiritual. La mínima desviación del orden podía interrumpir la armonía entre la Tierra y el cosmos. La arquitectura era, en su máxima expresión, un lenguaje de la divinidad. A medida que las piedras se apilaban, el desierto se transformaba. El viento que antes soplaba libre entre las dunas comenzó a silbar distinto. Era el sonido de una nueva montaña naciendo bajo el sol. Los viajeros que llegaban desde lejos podían verla elevarse poco a poco, hasta que su sombra se proyectaba como una mano gigantesca sobre la arena. Aquello no era piedra muerta, sino piedra despierta. Una construcción viva que crecía al mismo ritmo que los sueños de los hombres. Dentro de la pirámide, las cámaras y pasillos se construían en la más absoluta oscuridad. Los obreros trabajaban con lámparas de aceite y espejos pulidos que dirigían la luz del sol desde el exterior. En ese juego de reflejos nacía una atmósfera casi mágica.
Cada chispa de llama era un suspiro de vida iluminando lo sagrado. Allí el tiempo parecía detenerse. En la penumbra del trabajo, los hombres escuchaban su propio corazón latir, acompañando el ritmo monótono del cincel sobre la piedra. Era como si la pirámide misma marcara el pulso de su creación. Muchos siglos después, los arqueólogos modernos descubrieron que las medidas de las pirámides codifican relaciones tan exactas que se acercan a proporciones universales. La base y la altura se relacionan con el número Pei. Las orientaciones corresponden a puntos cardinales casi perfectos, y las diagonales coinciden con constelaciones visibles en el año en que fueron erigidas. Ese nivel de precisión no puede atribuirse al azar. Para los antiguos, el orden matemático era una forma de comunión con lo eterno. Las reglas de la geometría eran reflejo de las reglas divinas. Cuanta más profundidad se alcanza en la investigación, más preguntas surgen. ¿Fue acaso el conocimiento transmitido desde civilizaciones aún más antiguas? ¿O los egipcios lo descubrieron observando la naturaleza con devoción y paciencia infinitas? Ellos mismos afirmaban que su sabiduría venía de los dioses, pero no debemos interpretarlo con literalidad moderna. Para ellos, los dioses representaban principios universales, fuerzas que rigen el orden del mundo. Decir que los dioses les enseñaron a construir era decir que habían aprendido imitando el equilibrio del cosmos. En el centro de todo este inmenso proyecto estaba la figura del arquitecto principal, el Gran Maestro. Su nombre resonaba solo entre los iniciados, porque su identidad era un secreto perteneciente al culto del conocimiento. Algunos textos mencionan a Imhotep, el sabio que diseñó la primera pirámide escalonada. Otros hablan de arquitectos invisibles, formados en templos donde se enseñaba tanto la matemática como el arte de interpretar sueños. El arquitecto era un puente entre la materia y la divinidad, un sacerdote de la proporción que comprendía que construir era un acto de fe en el orden cósmico. Cada bloque de piedra colocado era acompañado de una plegaria. Cada línea trazada era una invocación. Cuando la pirámide alcanzaba su cúspide, el faraón ofrecía un sacrificio al sol para bendecir la obra. En ese instante, el pueblo entero celebraba. Las flautas sonaban, los tambores retumbaban y las voces se mezclaban con el viento. Era más que el fin de una construcción. Era el cumplimiento de un ciclo sagrado que unía a los hombres con los dioses. El laberinto quedaba completo, esperando recibir a su primer habitante espiritual. Hoy, al observar los restos de esas obras colosales, aún podemos sentir la huella invisible de sus creadores. Las marcas de las herramientas, las inscripciones, los sellos que dejaron en los bloques son pequeños testimonios de una grandeza compartida. Pero lo más asombroso no está en lo que vemos, sino en lo que intuimos. Sabemos que hubo una mente colectiva detrás, una unión entre conocimiento racional y sentimiento sagrado. Su legado no fue solo la piedra, sino la certeza de que el ser humano puede elevar su espíritu a través del trabajo. El laberinto de los constructores nos recuerda que cada pirámide es un reflejo del alma humana. A su manera, cada hombre es arquitecto de su propio destino, levantando muros invisibles que lo conducen hacia el sol. Construir, en el fondo, siempre ha sido una forma de orar. Así, el misterio no radica únicamente en cómo erigieron las pirámides, sino en por qué las erigieron. Para recordarnos que la verdadera eternidad no se alcanza conquistando la muerte, sino dominando el tiempo a través del espíritu que anima la materia. Y en ese sentido, los antiguos egipcios fueron los primeros en aprender el arte de transformar lo imposible en sagrado. Cuando el sol se eleva sobre el horizonte del Nilo, las pirámides parecen despertar de un sueño milenario. Su superficie dorada refleja la luz como si fuera un espejo cósmico, guiando la mirada hacia el cielo. Los antiguos egipcios sabían que las estrellas no eran solo puntos luminosos, sino señales divinas, huellas de los dioses en el firmamento. El orden celestial no era una curiosidad astronómica, sino una escritura sagrada. Comprenderla era interpretar el idioma de la eternidad, el mismo lenguaje con el que los dioses habían trazado el destino del mundo.
El cielo, para los egipcios, no era un espacio vacío, era un libro abierto. Cada constelación representaba una historia, cada movimiento del firmamento un mensaje. Las estrellas eran los ojos vigilantes de las deidades que mantenían el equilibrio del universo. Por eso, al construir sus templos y pirámides, los arquitectos las alineaban con precisión milimétrica respecto a esos cuerpos celestes. Creían que solo si las estructuras seguían el patrón estelar, podrían servir de puente entre el reino de los hombres y el reino de los dioses. Durante la noche, cuando el aire del desierto se enfriaba y el silencio lo cubría todo, los sacerdotes subían a las terrazas de observación. Allí, con movimientos rituales, seguían el curso de las estrellas con instrumentos tan rudimentarios como certeros. Anotaban en papiros el desplazamiento del cielo, trazando mapas celestiales que hoy asombran a los astrónomos modernos. El orden que descubrían no era fruto del azar, sino la manifestación visible del principio divino de Maat, la armonía y la justicia que gobernaban todo lo existente. Las pirámides de Giza, las más majestuosas de todas, se orientan con una precisión que desafía la imaginación. Su eje norte está alineado con las estrellas circumpolares, aquellas que nunca se ocultan bajo el horizonte. Los egipcios las llamaban las imperishables, las imperecederas. Era hacia allí donde debía viajar el alma del faraón tras la muerte, uniéndose a las estrellas que jamás desaparecen. Así la pirámide no solo imitaba la forma de una montaña sagrada, sino también la de un rayo de luz que ascendía hacia el cielo inmortal. Algunos textos antiguos relatan que el alma del faraón, llamada Ka, emprendía un viaje solitario por el firmamento. Debía superar obstáculos y juicios, enfrentarse a serpientes, demonios y puertas de fuego. Y al final, cuando su espíritu se fundía con las estrellas fijas del norte, alcanzaba la eternidad. Las pirámides, por tanto, eran lanzaderas simbólicas, vehículos de ascenso. Al verlas relucir bajo la luz lunar, el pueblo sabía que sus dioses seguían vigilantes, que el ciclo cósmico mantenía su curso y que la vida continuaba en un orden inquebrantable. La bóveda celeste era también un reflejo de la historia humana. Las estaciones, los desbordamientos del Nilo, las cosechas y los rituales dependían de ella. El dios Ra navegaba en su barca solar a través del cielo diurno, y al caer la noche descendía al inframundo para renacer con el alba. Este ciclo eterno era la esencia misma del tiempo egipcio, un círculo sin principio ni fin. Los creyentes no temían al paso de los días porque veían en su repetición la prueba de la inmortalidad. El firmamento hablaba de equilibrio, y las pirámides eran su eco tangible sobre la tierra. Los jeroglíficos del Libro de los Muertos describen escenas en las que las estrellas guían al difunto en su viaje hacia el más allá. No se trataba de una metáfora poética, sino de un mapa cósmico. Los sacerdotes creían que las estrellas se comunicaban mediante formas y brillos, y que su disposición podía revelar verdades ocultas. Algunas constelaciones eran vistas como portales, puertas que conectaban ambos mundos. Así, el faraón debía aprender a leer el firmamento igual que aprendía los cantos sagrados. Cada estrella, una palabra; cada constelación, una oración. El mito de la diosa Nut también explica esta relación entre el cielo y la humanidad. Nut era la bóveda celeste, una diosa que arqueaba su cuerpo sobre el mundo, cubriéndolo con su piel de estrellas. Cada noche el sol moría en su boca, y cada mañana renacía de su vientre. Las pirámides imitaban esa forma de ascensión. En su interior, el faraón descansaba dentro del cuerpo simbólico de la diosa, esperando su renacimiento al amanecer. Así, la forma piramidal no era solo una hazaña arquitectónica, sino una alusión a la anatomía divina del cosmos. La precisión con la que las pirámides fueron alineadas al cielo no tiene paralelo. Los lados de la pirámide de Keops apuntan casi exactamente a los puntos cardinales. Se cree que los arquitectos se guiaron por la observación de dos estrellas del hemisferio norte para trazar esa orientación perfecta. Pero más allá del valor técnico, hay algo profundamente espiritual en ello. Construir una pirámide
era, en esencia, imitar el orden cósmico. Cada ángulo y cada sombra formaban parte de una sinfonía creada para armonizar el espíritu humano con la inteligencia del universo. Los sacerdotes llamaban a este conocimiento el lenguaje de los cielos. No era una ciencia en el sentido moderno, sino una comunión. Para ellos, observar las estrellas era escuchar los mensajes que los dioses enviaban a través del tiempo y la distancia. Así sabían cuándo sembrar, cuándo celebrar, cuándo llorar y cuándo esperar. Era una danza entre la tierra y el cielo, donde cada movimiento humano encontraba su reflejo en la vastedad del firmamento. Cuando el faraón ascendía al trono, su coronación estaba acompañada de un ritual nocturno. Bajo las estrellas, los sacerdotes le mostraban las constelaciones que representarían su destino. Su reinado quedaba escrito en el cielo, del mismo modo que su cuerpo quedaría encerrado en la piedra. Con el paso del tiempo, su espíritu se uniría al de los dioses astrales, manteniendo la continuidad del mundo. La realeza no se heredaba solo por sangre, sino también por alineación cósmica. El faraón era elegido por el cielo tanto como por el pueblo. Las pirámides eran, de hecho, representaciones físicas de una fórmula estelar. Las tres grandes de Giza se corresponden con las tres estrellas del cinturón de Orión, conocido por los egipcios como Sa, la morada de Osiris. Según sus creencias, Orión era la puerta del renacimiento, el lugar donde las almas de los reyes se unían a la divinidad. La Vía Láctea era vista como el reflejo celestial del Nilo, un río eterno por donde navegaban los espíritus iluminados. Todo estaba interconectado. Arriba y abajo eran reflejos de una misma verdad. Durante las ceremonias funerarias, los sacerdotes recitaban invocaciones para guiar el alma real. Le pedían a las estrellas que abrieran su camino, que iluminaran los pasajes del firmamento. Las oraciones eran más que palabras. Eran vibraciones diseñadas para resonar con el orden cósmico. El tono, el ritmo y la secuencia de los cánticos tenían una función precisa. Aquellas vibraciones se expandían como una ofrenda sonora al universo, asegurando el retorno del faraón al seno de los dioses. Incluso hoy, el visitante que contempla el cielo sobre Giza puede sentir esa conexión. Las estrellas parecen más cercanas, casi al alcance de la mano. La arena refleja su luz como si el desierto entero fuera una extensión del cosmos. Allí, uno comprende por qué Egipto fue una civilización obsesionada con el orden celestial. No buscaban entender el universo, sino dialogar con él. En su mirada había gratitud, no dominio. En sus construcciones, una plegaria que atraviesa los siglos. El lenguaje de los cielos no se pronuncia con palabras, sino con silencio. Es la armonía que nace cuando el hombre levanta los ojos en la noche y se reconoce parte de algo infinito. Los egipcios comprendieron esto mejor que nadie. Sus monumentos son traducciones de esa sabiduría cósmica, piedras que hablan un idioma solo perceptible para el alma. Cada una de las pirámides, cada templo alineado al sol o a las estrellas, es una página de esa Biblia celeste escrita con luz. Mirar hoy las pirámides bajo el cielo estrellado es leer ese libro antiguo. Su mensaje sigue intacto, que el universo tiene un orden, que la vida es un ciclo, que el alma no muere, sino que asciende como las llamas que se alzan del altar. El lenguaje de los cielos continúa hablándonos, pero solo quien guarda silencio puede escucharlo. Es el eco de una civilización que encontró en el firmamento la puerta de lo eterno, y en la piedra la manera de recordarlo para siempre. En el corazón de cada pirámide, oculto entre pasadizos angostos y cámaras selladas, late un espacio sagrado, la cámara del renacimiento. Allí donde la oscuridad abraza la piedra y el aire se mantiene inmóvil desde hace milenios, tenía lugar el misterio supremo de la transformación. El faraón no era enterrado, sino consagrado. Su cuerpo, cuidadosamente preparado, reposaba dentro de un sarcófago que era más que una tumba. Era un vientre simbólico del que habría de nacer hacia la eternidad. Cada muro, cada inscripción, cada objeto dentro de esa cámara tenía un propósito ritual
que desafiaba la comprensión moderna. La cámara funeraria no era solo el final del camino espiritual, sino también el inicio de un nuevo ciclo. Para los egipcios, el alma debía regresar a la fuente de toda vida, donde el sol renacía cada día en el horizonte del este. El cuerpo del faraón, inmóvil en apariencia, representaba ese instante sagrado, la pausa entre la muerte y la vida eterna. Los sacerdotes diseñaban la cámara como un microcosmos del universo, donde los puntos cardinales se convertían en guardianes del alma, y el techo cubierto de estrellas imitaba la bóveda celeste por la que viajaría el espíritu. El renacimiento no era una esperanza, era una certeza inscrita en piedra. Cuando los rituales funerarios comenzaban, la cámara se convertía en teatro de lo invisible. Las antorchas parpadeaban, proyectando sombras que danzaban sobre jeroglíficos antiguos. Los sacerdotes entonaban cánticos cuyo ritmo evocaba el movimiento del sol navegando en la barca de Ra. En ese instante, el cuerpo del faraón representaba no solo su propia muerte, sino la muerte simbólica del mundo que debía renacer con él. Era la noche más profunda antes del amanecer cósmico. Mientras las llamas temblaban, el espíritu se preparaba para abandonar la materia, dejando atrás el peso del cuerpo para unirse a la esfera celestial. El sarcófago, tallado en piedra de granito, era visto como una semilla. Dentro de él reposaba el faraón, envuelto en lino y ungido con aceites sagrados. Cada capa de venda tenía un significado: protección, purificación, renacimiento espiritual. Los sacerdotes colocaban amuletos entre las vendas, símbolos de poder y resurrección, como el escarabajo del renacimiento o el ojo de Horus, emblema de la visión eterna. Cada figura tenía una función precisa, un papel en el viaje del alma. Todo formaba parte de un complejo diseño espiritual que convertía la muerte en continuidad y la oscuridad en promesa de luz. En las paredes de la cámara, los textos de las pirámides relataban la travesía que debía emprender el alma real. Allí estaban descritos los himnos que debían recitarse, las puertas del más allá que el faraón debía cruzar y los dioses a los que debía reconocer para ganar su favor. Esos textos eran el mapa del alma, una guía escrita por sacerdotes que tradujeron lo divino en palabras. No eran simples inscripciones religiosas, eran códigos energéticos, vibraciones talladas para resonar con la esencia del universo. Cada jeroglífico era una llave abierta hacia el infinito. La cámara del Renacimiento era también un recordatorio de que el cuerpo humano era considerado un templo. La forma en que el faraón era dispuesto imitaba el recorrido del sol. La cabeza hacia el norte, los pies hacia el sur, el corazón orientado hacia el oeste, donde se ocultaba el sol cada tarde. De esa forma, cuando el espíritu despertara, seguiría el camino natural de los astros hacia su nueva vida. Entre los tesoros que acompañaban al difunto, se colocaban barcos en miniatura, alimentos y perfumes, pero sobre todo símbolos de poder, el cetro y el látigo, señales de dominio sobre la vida y la muerte. Aún en el más allá, el faraón debía gobernar y sostener el orden cósmico. La resurrección no era una simple metáfora religiosa, era un proceso literal dentro de su cosmovisión. Los egipcios creían que la vida era una corriente incesante que atravesaba todas las cosas, y la muerte era solo un cambio de cauce. La cámara funeraria era el lugar donde ese cambio sucedía. Allí el alma recobraba su energía divina, superando las pruebas del Duat, el reino subterráneo donde se enfrentaba al juicio de los dioses. Los sacerdotes, conscientes de la delicadeza de este viaje, sellaban la cámara con una ceremonia de clausura, un acto de protección para que nada perturbara el tránsito del espíritu hacia la luz eterna. El espíritu debía encontrarse con Osiris, el dios de la resurrección. En ese encuentro se dictaba el veredicto sagrado. El corazón del faraón era colocado en la balanza frente a la pluma de Maat, símbolo de la verdad y el orden. Si su corazón era más liviano que la pluma, significaba que había vivido con pureza y armonía. Si era más pesado, su alma sería consumida por Amit, la devoradora del caos,
En esa escena se concentraba toda la filosofía egipcia. La vida debía ser una búsqueda constante de equilibrio, no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Así, cada pirámide era una brújula moral, además de un monumento funerario. Al despertar en su nueva forma, el faraón ascendía por los corredores hacia la estrella polar, considerada la entrada al reino imperecedero. Esa ascensión era representada con precisión en la arquitectura. Los pasillos inclinados y las cámaras superiores simbolizaban el camino del espíritu hacia las estrellas. La pirámide, en su totalidad, era una máquina de resurrección, una herramienta para convertir lo humano en divino. Por eso, más que una tumba, era una promesa de eternidad hecha piedra. Una máquina que aún hoy parece latir, incluso vacía. El proceso de momificación, a su vez, era una réplica terrenal del mito de Osiris. Según la leyenda, su cuerpo había sido despedazado y luego recompuesto por Isis, su esposa y diosa del amor. De ese acto nació la idea de que incluso la descomposición podía ser vencida por la magia del orden y la devoción. Los embalsamadores, guiados por ese mito, trabajaban en un silencio reverente, imitando el gesto de Isis al restaurar la carne divina. De ese modo, el cuerpo del faraón se convertía en reflejo del cosmos mismo, desmembrado y reunido, muerto y renacido, finito y eterno a la vez. Cada rincón de la cámara del Renacimiento estaba pensado para ejercer una función simbólica. El techo estrellado recordaba el cielo nocturno, donde el faraón debía renacer como una luminaria. Las paredes orientadas hacia los puntos cardinales marcaban las direcciones del viaje espiritual. Incluso el suelo, hecho de piedra dura, representaba la base indestructible de la tierra, el sostén del nuevo universo interior del alma. En esa cámara, todo estaba en equilibrio, el arriba y el abajo, la vida y la muerte, la materia y el espíritu. Era en esencia el punto donde se anulaban las dualidades. Muchos siglos después, cuando los arqueólogos modernos descubrieron esas cámaras, lo que hallaron no fueron simples restos de poder, sino las huellas de un pensamiento profundo. Cada objeto, cada inscripción, hablaba de una comprensión del universo como un ciclo perpetuo. Los antiguos no temían al fin, porque veían en él un principio. Comprendían que la eternidad no estaba más allá del tiempo, sino dentro de cada instante. En cada piedra de esas cámaras susurra una certeza humilde, que la vida y la muerte son dos rostros de una misma verdad. Si el alma podía renacer, también el mundo podía hacerlo. La cámara del Renacimiento no era un lugar exclusivo para los faraones, sino una metáfora para todos los seres humanos. Cada persona debía construir su propia pirámide interior y cruzar sus propias oscuridades para renacer en la comprensión. Así las pirámides se convierten en espejos del alma, en recordatorios de que cada uno de nosotros guarda en su interior una cámara sagrada donde el espíritu espera ser liberado. Egipto nos enseña que la resurrección no pertenece solo al pasado, sino al presente eterno en el que aprendemos a renacer una y otra vez. En el centro de la Gran Pirámide hay un sarcófago de granito oscuro, frío, silencioso, despojado. Quienes lo han contemplado aseguran sentir una mezcla de reverencia y desconcierto. Está vacío. No guarda cuerpo alguno, ninguna momia, ningún resto que confirme la presencia del faraón que supuestamente debía reposar allí. Esa ausencia inquietante ha sido objeto de debate durante siglos. ¿Qué representa un sarcófago donde no hay muerte? ¿Qué nos quiere decir Egipto con este vacío tan elocuente? La ausencia, en la cultura egipcia, tenía tanto peso como la presencia. No todo lo sagrado debía verse, y no todo lo eterno necesitaba prueba tangible. Para ellos, lo invisible poseía más poder que lo visible. El sarcófago vacío podía ser una afirmación simbólica. El faraón había cumplido su propósito. Había trascendido la materia, liberado su esencia de la prisión del cuerpo para unirse con lo divino. Más que una tumba, aquella cámara central era un testimonio de la victoria del espíritu sobre la muerte.
Los arqueólogos modernos han propuesto múltiples teorías para explicar esa ausencia. Algunos sugieren que el cuerpo fue robado siglos después de su entierro. Otros creen que la cámara ni siquiera llegó a contenerlo, que fue construida como un símbolo ritual, una suerte de reliquia filosófica. Pero la hipótesis más enigmática sostiene que el faraón jamás necesitó ser enterrado allí. Su verdadero destino era otro, uno que no dejaba rastros físicos porque pertenecía a un plano espiritual. Si las pirámides fueron puertas, tal vez este sarcófago fue el umbral definitivo entre los mundos. El eco dentro de la cámara produce un sonido extraño, casi metálico, cuando se toca el borde del sarcófago. Algunos exploradores modernos han descrito vibraciones en el aire, un pulso leve pero perceptible, como si aquella piedra aún respirara. Dicen que quien coloca la mano sobre su superficie nota un frío que parece provenir del interior, una energía contenida que no ha sido liberada. Ese mismo granito, traído desde Asuán a cientos de kilómetros de distancia, fue trabajado con precisión y cuidado, como si los constructores supieran que no contenía un cuerpo, sino una idea, la idea de la inmortalidad. Para los antiguos egipcios, el cuerpo era solo el soporte temporal del alma, una vasija destinada a ser trascendida. El Ka, la energía vital, y el Ba, la individualidad espiritual, debían separarse y luego reunirse de nuevo en un plano superior. El sarcófago vacío simbolizaba ese instante sagrado, el momento en el que el alma del faraón había logrado unirse con el cosmos. Lo que para nosotros es ausencia, para ellos era confirmación divina. La prueba de que el ritual había funcionado, que el renacimiento había ocurrido. En los muros descoloridos que rodean la cámara, los textos sugieren un viaje más allá de la comprensión humana. Hablan de un trono de estrellas, de un barco de fuego que lleva al faraón más allá del horizonte, de un corazón que late incluso sin cuerpo. Cada imagen, cada jeroglífico tallado, transforma el vacío en presencia simbólica. El cuerpo puede haberse ido, pero el alma dejó huellas, como un perfume invisible impregnado en el aire del recinto. Esa es quizá la verdadera función del sarcófago: guardar no al faraón, sino la memoria vibrante de su ascensión. Hay quienes creen que el sarcófago fue colocado allí antes de completar la estructura, un corazón nacido con su cuerpo de piedra. Otros aseguran que fue el punto de partida de toda la construcción, el eje central desde el cual se erigió la pirámide entera. Si fuera cierto, el edificio habría sido concebido como una expansión de su presencia. Todo alrededor del sarcófago sería un caparazón protector, una cáscara arquitectónica para resguardar el misterio del alma convertida en energía. La inmensa masa de piedra sería, entonces, el cuerpo simbólico de un faraón que se disolvió en el universo. El vacío dentro del sarcófago posee un poder innegable. Obliga a quien lo contempla a enfrentarse al umbral de lo desconocido. En un mundo obsesionado con lo tangible, ese vacío actúa como un desafío silencioso. Nos obliga a preguntarnos si la verdadera esencia de la existencia puede encerrarse en algo físico. Tal vez los egipcios comprendieron que todo intento de capturar lo eterno dentro de la materia está condenado al fracaso. Así, dejaron un recipiente sin contenido, un mensaje sin palabras, una lección que ha sobrevivido 3 milenios sin perder su vigor. En un nivel más profundo, el sarcófago vacío puede interpretarse como una metáfora de la consciencia humana. Aquello que en apariencia está vacío, en realidad contiene todo. La mente del faraón ha trascendido su cuerpo igual que la consciencia trasciende los límites de la forma. La cámara funeraria, entonces, no era un sepulcro, sino un espejo donde la materia se enfrentaba a su disolución y el espíritu encontraba su reflejo eterno. La ausencia de un cuerpo es la presencia de una verdad. La inmortalidad no se ve, se intuye. Alrededor del sarcófago, antiguamente, se realizaban ceremonias destinadas a activar esa energía de trascendencia. Los sacerdotes entonaban los himnos de salida al día, en los que se pedía que el alma del faraón
fuese guiada por los cielos y reconocida por los dioses. El recinto se llenaba de humo de mirra y resina que ascendía en espirales imitando el movimiento del espíritu hacia lo alto. Para los participantes, aquel humo no era solo aroma, sino manifestación del tránsito. Lo invisible se hacía visible por unos instantes, antes de disiparse en la bóveda del cielo nocturno. Los exploradores que han medido la cámara del sarcófago encuentran proporciones matemáticas que coinciden con patrones recurrentes en la naturaleza. La relación de la flor, la concha, el río. Nada parece hecho al azar. Todo responde a la noción de equilibrio, como si el lugar fuera una partitura escrita en piedra donde el cosmos ejecuta una melodía eterna. El sarcófago no es un remanente de muerte, sino de armonía. No significa el fin de algo, sino la vibración constante de lo que nunca cesa. Cuando el visitante moderno desciende por los corredores estrechos hasta llegar a la cámara, experimenta algo más que curiosidad arqueológica. El aire se vuelve más pesado, el silencio más denso. Cada paso parece resonar por dentro. Frente al sarcófago vacío, el corazón late más fuerte, como si algo invisible respondiera al sonido de la vida. Y entonces surge una intuición profunda. Tal vez ese vacío no pertenece al pasado, sino a nosotros mismos. Tal vez es un recordatorio de que la eternidad no se encuentra en monumentos, sino en la conciencia que los observa. El enigma del sarcófago ha trascendido el tiempo porque representa la paradoja más humana de todas, el deseo de entender lo inentendible. Los faraones buscaron la inmortalidad y en ese intento nos dejaron una expresión perfecta de lo eterno, un espacio vacío que nunca se disolverá, porque su significado se renueva cada vez que alguien lo contempla. Cada visitante aporta una interpretación distinta, y en esa diversidad el símbolo renace. El vacío no termina de vaciarse, porque no deja de llenarse de preguntas. Así, el sarcófago vacío se convierte en metáfora de la búsqueda humana. Es el punto donde el silencio supera a la palabra, donde la materia se rinde ante el misterio. A través de él, los antiguos egipcios nos enseñan que el poder no está en poseer, sino en comprender, que lo duradero no es lo que se toca, sino lo que se siente. Frente a esa piedra desierta, comprendemos que la ausencia puede ser la forma más pura de presencia, que en el fondo, todo el universo es un sarcófago abierto esperando que cada alma descubra su propio despertar. En lo más profundo de las cámaras funerarias, las paredes se cubren con un lenguaje que no pertenece a los hombres comunes. Son símbolos, figuras, miradas talladas en piedra que parecen tener vida propia. Cada trazo tiene voz, cada dibujo es un susurro del más allá. Los jeroglíficos egipcios no eran simples representaciones gráficas, sino portales. Cada signo albergaba poder, una vibración capaz de atravesar el tiempo. Quien los observa con atención siente que la piedra habla, que las palabras laten dentro de ella con la paciencia de los siglos. Para los antiguos egipcios, escribir era un acto sagrado. Llamaban a la escritura Medu Neter, que significa las palabras de los dioses. Así comprendemos que cada inscripción grabada dentro de una pirámide o un templo era más que una narración, era una invocación. Los escribas, guardianes de este poder, no eran considerados simples funcionarios, sino sacerdotes del lenguaje. Antes de tallar los signos, debían purificarse, pues cada palabra tenía la capacidad de despertar fuerzas invisibles. Grabar un jeroglífico equivale, en ese contexto, a invocar la presencia misma de lo eterno. Al recorrer los muros de las pirámides, uno descubre que ningún símbolo está colocado al azar. Un dios con cabeza de halcón observa desde lo alto, mientras una serpiente alada se enrosca alrededor de una estrella. Cada figura obedece a una estructura espiritual y responde a una armonía cósmica. Los jeroglíficos son geometría viva, una forma de ordenar la energía del universo en un lenguaje visual. Leerlos es descifrar el código con el que los egipcios explicaban la creación, el orden, la vida y la muerte.
Los sacerdotes creían que al pronunciar en voz alta ciertas combinaciones de signos, podían comunicarse con los dioses. Por eso, muchos textos fueron escritos para no ser leídos por cualquiera. Solo las almas iniciadas podían comprender el sentido completo de los símbolos, y aún más el poder que liberaban. Las fórmulas grabadas en las cámaras funerarias eran cantos de luz, mantras cósmicos destinados a guiar el alma del faraón. Así, la escritura trascendía su función humana para transformarse en un puente entre lo visible y lo invisible. La forma de los jeroglíficos también seguía las leyes del cosmos. Cada símbolo representaba una energía viva, y su imagen se consideraba parte del ser que evocaba. Por eso, algunos animales o dioses tallados en las paredes eran incompletos, faltando partes de su cuerpo, para evitar que sus espíritus salieran del control de los sacerdotes. Era una escritura con vida, una magia que debía dominarse con respeto. La palabra escrita tenía poder de creación y destrucción. Era el eco del verbo primordial, la voz del primer dios que, según los mitos, había creado el mundo al pronunciar su nombre. El dios Tot, patrón de la sabiduría y la escritura, era considerado el inventor del lenguaje sagrado. Se decía que había enseñado a los hombres a ordenar los pensamientos del universo en símbolos que pudieran trascender el tiempo. Tot guardaba los secretos del equilibrio cósmico y escribía los destinos de los dioses en rollos de luz. El escriba, al emularlo, se convertía en su reflejo terrenal. De ahí que la figura del escriba fuera tan venerada. Su trabajo era la expresión humana del orden divino, la transcripción de la música celestial al idioma de la piedra. Dentro de las pirámides, las inscripciones cumplían la doble función de preservar la memoria y proteger al alma. No solo contaban la historia del faraón, sino que creaban un escudo mágico alrededor de su espíritu. Cada texto era una fórmula protectora, un conjuro para mantener alejado el caos y garantizar el paso seguro hacia el más allá. Las palabras, grabadas con precisión ritual, actuaban como guardianes etéreos, voces grabadas para la eternidad. En esos muros, la lengua escrita reemplazaba la carne. El verbo se convertía en sostén de la divinidad. Muchos jeroglíficos describen escenas cotidianas: el Nilo, las cosechas, los animales, los oficios. Pero tras esa aparente sencillez, se esconde la visión completa de un mundo donde lo humano y lo divino no estaban separados. Un pez representaba la abundancia vital del río, pero también el fluir del alma. Un halcón podía ser tanto un ave como la manifestación de Horus. Cada símbolo contenía múltiples capas de significado, todas enlazadas en una red donde cada elemento era reflejo de otro. El universo, para el egipcio, estaba escrito con el mismo lenguaje que la piedra de sus templos. Hay algo profundamente poético en imaginar la mano de un escriba del Imperio Antiguo, tallando cuidadosamente los signos sobre la piedra húmeda con un buril. Sabía que su obra debía perdurar miles de años. Cada línea era trazada con cuidado, cada curva con reverencia. En cada trazo depositaba no solo pigmento o cincel, sino intención. Los jeroglíficos eran oraciones congeladas en el tiempo, pensamientos petrificados que aguardaban ser despertados por la mirada de un futuro lector. Los arqueólogos que los estudian hoy reconocen ese poder. Hay paredes enteras cubiertas de fórmulas funerarias donde las palabras parecen moverse bajo la luz de las antorchas. Los tonos rojos, negros, verdes y dorados que aún pueden apreciarse son ecos de la vitalidad original. La escritura estaba hecha para brillar en la oscuridad, como si fuera una constelación subterránea. Quien las mira con suficiente calma percibe que no son solo inscripciones, sino respiraciones del pasado que conversan desde otra dimensión. Los jeroglíficos cumplían, además, una función secreta de resonancia. Las cámaras estaban diseñadas para amplificar la voz humana, haciendo que las palabras leídas resonaran con un eco profundo. Así, los textos tallados en las paredes se convertían en instrumentos. Al ser pronunciados, la piedra vibraba con el sonido, y el templo entero participaba del rito. Era una comunicación de frecuencias, una sinfonía entre materia y espíritu.
Lo que se decía quedaba grabado no solo en la piedra, sino en el aire mismo. También se creía que quien conociera el verdadero nombre de algo tenía poder sobre su esencia. De ahí que los nombres de los faraones fueran rodeados por un cartucho oval, símbolo de protección. Pronunciar ese nombre en voz alta aseguraba la continuidad del alma en el más allá. Dejarlo grabado en piedra equivalía a otorgarle eternidad. Por eso los usurpadores que deseaban borrar la memoria de un rey destruían sus nombres de los muros, intentando deshacer su existencia espiritual. Así temían a la palabra más que a la espada, porque sabían que la memoria era una forma de vida después de la vida. Cuando un faraón ascendía al trono, se escribía su historia con fórmulas rituales que lo vinculaban con las fuerzas primordiales del universo. Los jeroglíficos eran el hilo invisible que unía al gobernante con los dioses. No se trataba de propaganda, sino de teología en piedra. Cada decreto, cada inscripción, reafirmaba el lazo divino que mantenía en equilibrio el orden del mundo. Un faraón sin palabras grabadas era un rey sin destino. Un faraón escrito era inmortal. A lo largo del tiempo, el conocimiento de los jeroglíficos se perdió. Las nuevas generaciones olvidaron cómo leer su lenguaje sagrado, y las voces quedaron en silencio dentro de las piedras. Durante siglos, los muros hablaron sin ser entendidos, hasta que los hombres modernos encontraron la clave para despertar su significado. Sin embargo, incluso después de ser descifrados, los jeroglíficos siguen guardando un misterio. No se les puede traducir del todo, porque su poder no está en las palabras, sino en la energía que las sostiene. Comprenderlos es más escuchar que leer. La escritura de los dioses nos enseña que el verdadero conocimiento trasciende el tiempo y el idioma. En cada símbolo aún permanece el pulso de un pensamiento antiguo que entendía la existencia como una sola. Los jeroglíficos no son ruinas del pasado, sino fragmentos vivos del alma de Egipto. Tal vez esa es su lección más profunda, que todo lo que se dice con verdadera intención queda grabado en el universo, que toda palabra, como una chispa, puede convertirse en eternidad. En Egipto, toda puerta sagrada tenía un guardián. No era visible, pero su presencia se intuía en el aire, como una fuerza de vigilancia y equilibrio. Las pirámides, los templos y las tumbas estaban protegidos no solo por piedra y sellos, sino por voluntades que actuaban más allá de lo humano. Los antiguos egipcios creían que todo lo consagrado debía defenderse, porque el conocimiento sagrado no podía ser tocado por manos impuras. Así nacieron los guardianes invisibles, entidades que custodiaban los secretos del más allá y aseguraban que solo los dignos pudieran cruzar su umbral. Los textos sagrados mencionan nombres que vibran como advertencias: espíritus de fuego, serpientes aladas, halcones de mirada implacable. No eran monstruos, sino símbolos de leyes cósmicas, personificaciones del orden divino. Su tarea era contener el caos, mantener el equilibrio entre los mundos. Los egipcios sabían que donde había conocimiento, el peligro también acechaba. Por eso los guardianes no eran enemigos de la humanidad, sino protectores de lo sagrado, reflejos invisibles de la sabiduría divina que debía conservarse intacta. En los muros de algunos templos se describen los rituales de protección que precedían a cada entierro. Sacerdotes vestidos con lino puro pronunciaban conjuros y sellaban las entradas con símbolos mágicos. Las fórmulas eran recitadas con voz grave, invocando a los dioses para que custodiaran la tumba del faraón. Cada palabra activaba una fuerza, cada sello un pacto. Nada quedaba al azar porque se creía que un solo gesto mal hecho podía romper la armonía del descanso eterno. Los guardianes invisibles eran la prolongación invisible de esos rituales, la energía convertida en vigilancia. Muchos siglos después, cuando los saqueadores comenzaron a irrumpir en las tumbas, las leyendas renacieron. Se hablaba de maldiciones, de enfermedades repentinas, de sombras que se movían sin explicación. Algunos reían, otros temblaban. Pero en el fondo, esas historias conservan una verdad antigua. Profanar lo sagrado tiene consecuencias.
no porque una magia invisible castigue, sino porque el respeto quebrado altera el orden del mundo. Las maldiciones de los faraones, como las llamamos hoy, no son solo supersticiones, sino advertencias nacidas de una sabiduría espiritual profunda. El guardián invisible podía adoptar muchas formas. A veces era un símbolo tallado en piedra, un ojo que observaba desde el muro. Otras, una figura animal con poderes protectores. El chacal de Anubis, el gato de Bastet, el escarabajo solar. Cada uno representaba una energía específica, una fuerza que mantenía el equilibrio entre la vida y la muerte. Los amuletos colocados dentro de los sarcófagos cumplían la misma función. Eran guardianes en miniatura, sellos de poder para guiar y proteger el alma del faraón en su viaje al más allá. Entre los amuletos más venerados estaba el ojo de Horus, símbolo del todo vigilante. Se decía que quien lo portara no sería vencido por la oscuridad. Su forma, mitad humana y mitad divina, encerraba el equilibrio perfecto entre visión terrenal y espiritual. En los templos se tallaban ojos gigantes en los muros, para que nada escapara a su mirada. Aún hoy, ese símbolo sigue presente como un recordatorio perpetuo de que lo sagrado está siempre bajo observación, invisible pero despierto, vigilante en cada sombra. La creencia en los guardianes invisibles no se limitaba a las tumbas reales. También protegían los templos, los papiros y las reliquias. Todo conocimiento considerado divino debía sellarse con una fuerza protectora. Los sacerdotes del templo de Karnak, por ejemplo, custodiaban los textos de los dioses en cámaras de piedra ocultas. Quien intentara entrar sin permiso debía enfrentar no solo las trampas físicas, sino las espirituales. Era común dejar representaciones simbólicas de guardianes en las paredes, acompañadas de frases que advertían: el que profane este lugar jamás verá la luz del sol. Era más que una amenaza, era una invocación. En la filosofía egipcia, los guardianes eran también una proyección del alma del faraón. Su energía espiritual, una vez liberada por los rituales funerarios, se dividía en múltiples partes. Una iba al cielo, otra protegía el cuerpo y otra vagaba como guardiana de sus secretos. Por eso se decía que en las pirámides aún habitaban las almas de los antiguos reyes, no como espectros, sino como fuerzas que mantenían viva la vibración de la eternidad. La piedra misma conservaba su aliento. Cada bloque era una célula de conciencia, un testamento del poder del espíritu sobre la materia. Con el paso de los siglos, el mito del guardián invisible se extendió más allá de Egipto. Los griegos, los árabes y los europeos heredaron la idea de las fuerzas protectoras de los templos. Pero solo en el Valle del Nilo, esa creencia conservó su tono místico y sereno. Para los egipcios, los guardianes no eran entes crueles ni vengativos, sino custodios del equilibrio universal. Su propósito no era castigar, sino preservar. Evitaban que la codicia humana destruyera lo que debía durar más allá de los reinos del tiempo. Los arqueólogos modernos, al descender a las antiguas cámaras, a veces sienten una inexplicable sensación de observación. Aunque saben que no hay nadie allí, el aire parece tener presencia. El silencio dentro de una pirámide no es vacío, sino densidad. Muchos lo describen como una respiración tenue, un pulso que recorre las paredes. Quizá esos guardianes invisibles sigan allí, no como fantasmas, sino como ecos energéticos de los rituales antiguos. Las piedras guardan la memoria de las palabras pronunciadas. Y esa memoria vibra cuando el respeto o la curiosidad humana alcanza su límite. Cada símbolo tallado en las tumbas tenía un propósito defensivo. Las serpientes en espiral protegían los pasajes. Los chacales vigilaban las entradas. Los dioses con rostros de halcón y león representaban la vigilancia perpetua. Incluso los textos sagrados eran una forma de protección. Al recitarlos o leerlos, los sacerdotes activaban vibraciones que limpiaban el espacio de energías caóticas. De esa manera, lo espiritual y lo arquitectónico se fusionaban. La piedra no era solo material, sino cuerpo de un poder vivo. Pero más allá de su función simbólica, los guardianes invisibles también representan una enseñanza moral.
Egipto entendía que el acceso al conocimiento o al poder exige pureza. Quien se acerca a lo sagrado sin humildad se pierde. Así, los guardianes son la conciencia que protege lo divino del orgullo humano. No necesitan armas ni castigos, porque su fuerza está en la justicia natural. Son recordatorios de que la sabiduría no puede ser arrebatada, solo revelada a quienes han aprendido a mirar con reverencia. La noche egipcia refuerza la sensación de custodia. Cuando el sol se oculta tras las dunas y el cielo se llena de estrellas inmóviles, las pirámides parecen respirar. En ese silencio inmenso, uno siente que no está solo. Los guardianes que un día cuidaron los secretos de los faraones aún vigilan las arenas. Su presencia no se desvanece, porque está tejida en el aire, en las piedras y en el recuerdo colectivo de la humanidad. Basta quedarse quieto junto a una de esas estructuras para sentirlo. El peso invisible de una mirada atemporal. Así los guardianes invisibles siguen cumpliendo su misión. No solo protegen templos o tumbas, sino también el sentido profundo que esos lugares encarnan. Son los custodios de la memoria, del misterio y del respeto. En su silencio nos hablan, recordándonos que la luz solo revela su poder verdadero cuando se encuentra rodeada de sombra. Ellos son esa sombra, el límite sagrado que define lo eterno. Tal vez por eso, cada vez que alguien intenta descifrar Egipto, siente primero que debe pedir permiso al desierto. Y cuando lo hace con humildad, los guardianes, invisibles pero presentes, le abren el camino. En las profundidades del pensamiento egipcio, la muerte no era un fin, sino un tránsito. Era el inicio de un viaje secreto que conducía al alma hacia la eternidad. Los antiguos llamaban a este proceso el viaje del alma por el Duat, una travesía nocturna a través de un reino invisible donde las fuerzas del orden y el caos se enfrentaban en un ciclo perpetuo. La idea de la muerte como paso fue tan poderosa que modeló toda su civilización. Las pirámides, los templos y los textos sagrados eran, en esencia, manuales para guiar ese trayecto sagrado. El rito del viaje eterno comenzaba en el momento exacto de la muerte. Los sacerdotes, custodios de los secretos del tránsito, se encargaban de despertar las fuerzas divinas necesarias para acompañar al difunto. A través de oraciones, cánticos y gestos rituales, abrían las puertas invisibles del más allá. El cuerpo, considerado un santuario momentáneo, era ungido con aceites y envuelto en lino, no para conservarlo, sino para prepararlo como símbolo del renacer. Era el mismo acto que realizaba el sol cada mañana: morir en la oscuridad y volver a nacer en el horizonte. Dentro de la cámara funeraria, los textos de los sarcófagos describían el itinerario del alma. Según ellos, el difunto debía atravesar 12 regiones del Duat, cada una más peligrosa y reveladora que la anterior. En esas regiones habitaban seres protectores y demonios, pruebas y juicios. La oscuridad allí no era castigo, sino aprendizaje. Solo quien conocía las palabras adecuadas y los signos correctos podía avanzar. Así, los textos servían como mapas destinados a recordar al alma su ascendencia divina y guiarla entre los peligros del más allá. El viaje no era sencillo. El espíritu debía enfrentarse a su propio reflejo y responder por su vida pasada. Mientras el cuerpo dormía envuelto en vendas, el alma se encontraba con sus virtudes y sus sombras. Cada obstáculo representaba un aspecto del ser: la codicia, la duda, el orgullo. Superarlos era liberarse del peso terrenal. El alma que lograba completarlo llegaba ante Osiris, el juez del destino, para experimentar el momento más decisivo de todos: la balanza de Maat. En esa ceremonia sagrada, el corazón del difunto era colocado en un platillo y en el otro se situaba la pluma de la diosa Maat, símbolo de la verdad y la justicia. Aquella escena no era solo un juicio moral, sino una declaración de orden cósmico. Si el corazón permanecía liviano, el alma alcanzaba la eternidad. Si pesaba demasiado, era devorada por Ammit, el monstruo devorador del caos.
Este juicio representaba la culminación del viaje, el encuentro entre el individuo y su propia verdad, entre lo que fue y lo que pretendió ser. El rito exigía preparación en vida. Por eso los egipcios se esforzaban por vivir en armonía con los principios de Ma'at: equilibrio, justicia y pureza interior. La muerte no sorprendía, era esperada como un amanecer. Los más sabios comprendían que cultivar un corazón liviano no era una tarea de un solo día, sino un propósito de toda existencia. Así, cuando llegaba la hora, no temían. Sabían que no iban al vacío, sino al reencuentro con su origen divino. Los sacerdotes desempeñaban un papel esencial en esta ceremonia. Eran los guías visibles de un proceso invisible. Su tarea consistía en acompañar al alma a través de himnos y fórmulas, asegurándose de que las puertas del más allá se abrieran sin resistencia. Cada palabra, cada gesto, tenía una resonancia precisa. En ocasiones, se depositaban pequeños papiros inscritos con pasajes del libro de los muertos bajo las vendas, para que el difunto recordara las rutas y las fórmulas sagradas durante su travesía. Era una especie de brújula espiritual tallada en el lenguaje eterno. El viaje eterno también implicaba la reunión del alma con su esencia superior. Según los antiguos, el ser humano estaba compuesto por varias partes: el Ka, la energía vital; el Ba, el alma mutable; el Ren, su nombre sagrado; y el Sheut, la sombra que lo unía al mundo. Durante el tránsito, todas esas partes debían reconocerse entre sí y fusionarse nuevamente. Solo así surgía el Aj, el ser luminoso, el espíritu total capaz de habitar el reino de las estrellas imperecederas. Esa reunificación era el verdadero propósito de la muerte: recomponer la unidad perdida. Los templos principales del Valle del Nilo reflejaban en su arquitectura este viaje simbólico. Desde la entrada iluminada por el sol hasta las cámaras oscuras del interior, todo recreaba el paso del alma desde la vida hacia la eternidad. Los corredores eran los caminos del Duat, las columnas, las estrellas convertidas en soportes de luz. Incluso las sombras dentro de los templos tenían significado. Eran el umbral entre lo visible y lo invisible, donde el viajero debía aprender a ver más allá de la forma. El viaje eterno no era exclusivo de los faraones. Aunque ellos poseían los medios y los rituales más elaborados, el pueblo también participaba de esa concepción universal. Cada persona, según su fe y sus posibilidades, se preparaba para la misma travesía hacia la eternidad. Los amuletos, las oraciones y los símbolos guardados en las tumbas humildes eran versiones sencillas del mismo rito. Todos, ricos o pobres, compartían el anhelo de atravesar la oscuridad y alcanzar la luz. En la muerte, el pueblo egipcio encontraba una igualdad sagrada. Dentro del mundo espiritual descrito por los textos funerarios, el viaje era también una renovación del cosmos. Cuando un faraón alcanzaba el cielo y se convertía en una estrella, el universo recuperaba su equilibrio. Cada renacimiento individual contribuía al orden universal. Así, el rito del viaje eterno no era solo una creencia personal, sino un acto de conservación del mundo. El alma no viajaba por sí sola, sino que su ascenso sostenía el movimiento del sol, la fertilidad del Nilo y la permanencia de la vida. En algunos relieves, el tránsito del alma aparece representado como una navegación. La barca solar, guiada por los dioses, transportaba al difunto por un océano de fuego y estrellas. En ella viajaba el espíritu, acompañado por deidades que lo protegían durante las horas de la noche. Ra, el dios solar, navegaba junto a él, enfrentando las serpientes y las sombras que intentaban apagar la luz. Y cuando el amanecer llegaba, la barca emergía victoriosa en el horizonte oriental, símbolo del alma renacida en el ciclo infinito de los días. Comprender el rito del viaje eterno requiere mirar hacia adentro, hacia esa parte del ser humano que también anhela cruzar sus propias tinieblas. Porque el viaje del faraón no es solo suyo, es el reflejo del camino interior que todos debemos recorrer. La oscuridad que enfrenta el alma egipcia no está en el exterior, sino en lo profundo de la conciencia. Cada paso dado en el Duat es una liberación,
cada obstáculo superado, un despertar. Así, las pirámides, los templos y los textos se convierten en metáforas del alma humana en busca de su luz. Cuando los rayos del sol penetran las cámaras ocultas, parecen revivir ese antiguo relato. Allí, en el silencio pétreo, todavía vibra la energía de los ritos olvidados. La piedra conserva las huellas de miles de almas que emprendieron el mismo destino. Y aunque el tiempo haya desgastado sus muros, el eco del viaje eterno sigue resonando en ellos. Es la promesa de que nada muere del todo, de que toda existencia forma parte de una circulación infinita. Morir, en la visión egipcia, no es detenerse, sino transformarse en corriente. El rito del viaje eterno nos deja una enseñanza atemporal. Nos recuerda que la vida solo alcanza su plenitud cuando se acepta la desaparición como parte del ciclo, que la oscuridad no es enemiga, sino maestra, que cada muerte, grande o pequeña, prepara un renacer. Los egipcios lo sabían. Solo quien se atreve a cruzar su propia noche puede ver el amanecer del espíritu. Por eso, incluso hoy, cuando miramos las pirámides elevándose bajo el sol, sentimos que nos hablan del mismo camino. El viaje continúa, y cada ser, consciente o no, sigue navegando hacia su propia eternidad. El antiguo Egipto no solo fue una civilización de templos y creencias, sino también un laboratorio de sabiduría. Entre sus piedras silenciosas se ocultan signos de una ciencia que hoy apenas podemos intuir. Una sabiduría que no separaba lo espiritual de lo material, lo visible de lo invisible. Cada medida, cada alineación, cada símbolo era un puente entre cosmos y tierra. No construyeron las pirámides para desafiar la naturaleza, sino para armonizar con ella. Y en esa relación sagrada entre ciencia y fe residía el secreto de su grandeza. Las pirámides son quizá el testimonio más evidente de ese conocimiento olvidado. No hay error en sus proporciones, no hay desviación en sus orientaciones. Alineadas al norte, al sol y a las estrellas, reflejan una comprensión astronómica que sobrepasa su tiempo. Su ingeniería, todavía hoy, desconcierta a los expertos. Ningún cálculo parece casual, ninguna piedra innecesaria. Todo responde a un patrón invisible que combina matemática, arte y magia. Esa exactitud no nació del azar, sino de una ciencia basada en la observación profunda de la naturaleza. Los egipcios sabían leer los ciclos del universo. Entendían que el movimiento de los astros estaba ligado al destino de los hombres. Observaban la salida del sol, el ascenso de Sirio, las mareas del Nilo, la oscilación de las estaciones. De esas observaciones nacieron las primeras mediciones del tiempo y las bases de una geometría sagrada. Su ciencia no era una acumulación de datos, sino un lenguaje de correspondencias. Cada número, cada proporción, tenía un significado espiritual además de práctico. Así, las matemáticas se convertían en oración, la física en poesía. En los templos de Luxor y Dendera, las paredes cuentan historias que se leen con los ojos del alma. Representan cuerpos humanos, constelaciones, animales sagrados y patrones cósmicos entrelazados. Para los antiguos egipcios, el universo era un ser vivo, una mente ordenada que podía comprenderse solo si se conocían sus ritmos. El sabio no era quien acumulaba conocimiento, sino quien se afinaba a ese pulso invisible del cosmos. Por eso, estudiar significaba escuchar, y construir era un acto de comunión con las leyes universales. Los auténticos guardianes de este conocimiento eran los sacerdotes astrónomos, formados en escuelas secretas como la Casa de la Vida. Allí se enseñaba astronomía, medicina, arquitectura, música y alquimia bajo un mismo principio. Todo está conectado. El cuerpo humano reflectaba las proporciones del universo, y el templo era un reflejo del cuerpo. Cada órgano, cada estrella y cada corriente del Nilo tenían su equivalente simbólico. Nada existía aislado, pues todo era expresión del mismo aliento divino. Esa intuición de unidad es lo que la modernidad perdió al separar ciencia y espíritu. Algunas teorías modernas quieren explicar las pirámides como simples tumbas, pero su diseño sugiere algo más. Su estructura piramidal encierra proporciones precisas
que corresponden a las medidas de la Tierra. La relación entre la base y la altura refleja el número pi. La inclinación de sus lados coincide con la sombra del Sol en el solsticio. Es imposible ignorar la intención simbólica y científica detrás de semejante perfección. Todo hace pensar que las pirámides eran, al mismo tiempo, observatorios, calendarios y templos energéticos que capturaban y redirigían la fuerza vital del planeta. El uso que los egipcios hacían de los materiales confirma esta visión. El granito, usado en las cámaras internas, posee una conductividad que amplifica las vibraciones sonoras. El cuarzo, presente en muchas de sus piezas, genera carga eléctrica al ser presionado. Es posible que los antiguos comprendieran intuitivamente principios de resonancia energética que hoy apenas comenzamos a explorar. Para ellos, el sonido no era ruido, sino vibración creadora. La luz no era simple iluminación, sino conciencia que se manifiesta en formas visibles. Los templos eran construidos siguiendo los senderos del sol y las corrientes subterráneas de agua. Creían que esas fuerzas naturales eran canales de energía sagrada. El equilibrio entre arquitectura y paisaje permitía mantener la armonía cósmica. Nada se erigía en rebeldía contra la tierra, todo se adaptaba a sus leyes. La ciencia egipcia era ecológica antes de que existiera esa palabra. En sus métodos había precisión, pero también respeto. Comprendían que dominar la naturaleza sin amarla era una forma de autodestrucción. Su medicina, igualmente, reflejaba ese conocimiento integral. Curaban el cuerpo atendiendo también al alma. Las oraciones acompañaban a los ungüentos, y las fórmulas alquímicas se mezclaban con la observación anatómica. El símbolo de la serpiente enroscada, que aún hoy representa la medicina, proviene de esa sabiduría antigua. El veneno y la cura eran dos aspectos de la misma energía, y sanar implicaba restablecer el equilibrio roto. No trataban enfermedades, sino desarmonías. Veían la salud como un estado de consonancia con las leyes universales. Los papiros médicos encontrados en tumbas y templos exhiben un nivel sorprendente de precisión. Conocían el pulso, el sistema nervioso y el uso de hierbas como la mirra, la resina y el loto azul con fines tanto medicinales como rituales. La cirugía formaba parte de su día a día, y los sacerdotes de Sekhmet realizaban operaciones con instrumentos de cobre templado. Pero más allá de la técnica, había intención espiritual. Sanar implicaba invocar las fuerzas equilibrantes del cosmos. Tal vez por eso sus tratamientos eran tan duraderos y su legado tan persistente. El sonido fue otro de los pilares de su ciencia perdida. Los cantos, ejecutados con ritmo y entonación precisos, eran considerados herramientas capaces de modificar la realidad. Cada frecuencia vibratoria tenía un propósito. Las ceremonias dentro de los templos producían resonancias que alteraban estados de conciencia. En ese contexto, los himnos no eran devoción estética, sino fórmulas acústicas que abrían portales entre dimensiones del ser. Las cámaras subterráneas, con su diseño de ángulos y proporciones, servían como amplificadores naturales del poder del verbo. Esa visión trascendental de la ciencia se extendía también a la luz. La estudiaban no solo como fenómeno físico, sino como principio espiritual. La luz era la sustancia de la creación, el medio por el cual la conciencia divina se manifestaba. Los rituales solares imitaban el nacimiento del sol para recordar al hombre su poder interior. En esa comprensión, ciencia y religión se unían en un mismo lenguaje, el de la experiencia directa del orden cósmico. La pirámide, con su forma ascendente, era la geometría de la luz fija en la piedra.